El espejo de humo. Me llamo Emilio y durante años pensé que los objetos heredados eran una forma de abrazar a los muertos sin lastimarse. En 2017, cuando murió mi tía abuela Remedios, viajé de Monterrey a León, Guanajuato, para ayudar a mi madre a vaciar la casa donde ella había pasado los últimos 40 años. Era una construcción vieja, de muros gruesos, con un patio central y una jacaranda que dejaba una lluvia morada sobre el mosaico gastado. Todo parecía intacto, como si la casa se resistiera a aceptar la ausencia de su dueña. Las tazas aún tenían la marca de los labios en el borde, y las ventanas, torcidas por el tiempo, filtraban una luz opaca que hacía que el polvo flotara como una neblina doméstica. Lo encontré el tercer día, cuando ya había abierto armarios, cajones y baúles con la paciencia triste de quien aprende a despedirse de los objetos. Era un cofre de madera negra, con incrustaciones de nácar que dibujaban un motivo de espirales. No tenía cerradura visible, solo un cordón de cuero, reseco y tenso, que se dio con un chasquido seco. Dentro había varias cosas: una peineta de carey, una bolsa de terciopelo con monedas viejas, un pañuelo bordado con las iniciales CRC y envuelto en papel de estraza, un pequeño espejo de obsidiana, ovalado, con un marco de plata ennegrecida. Al tocarlo, la piel se me erizó, como si apoyara los dedos en el lomo de un animal vivo que aguanta la respiración. Mi madre me dijo que Remedios nunca se casó, que había trabajado de enfermera en los 70 y que, con los años, le tomó cariño a las cosas que no le pedían nada. El cofre no estaba en ningún inventario familiar, nadie lo recordaba. Me lo llevé sin pensarlo, quizá por inercia, quizá por ese impulso de rescatar lo que no tiene quien lo reclame. Aproveché el viaje y volví a Monterrey con el cofre envuelto en una toalla dentro de la cajuela, entre cajas de libros, platos sueltos y un ventilador viejo que prometí reparar. La primera semana no pasó nada. Dejé el cofre en mi recámara, sobre una cómoda, y el espejo, por alguna razón que no puedo explicar, lo deposité en el buró, boca abajo. Me sentía ridículo por el gesto, como si estuviera participando en una superstición sin dueño. Llegaba tarde del trabajo, cenaba lo que fuera, revisaba correos, me dormía. Cada noche, sin embargo, el cuarto se sentía un poco más frío, como si la temperatura bajara 2 grados apenas apagaba la luz. No era una diferencia que pudiera medir, era algo en el aire, un peso delgado que hacía más lenta la respiración. Una madrugada desperté con la sensación nítida de que alguien había pasado caminando alrededor de mi cama. No escuché pasos, no vi sombras, pero la colcha tenía una arruga que no estaba ahí cuando me dormí, una sola línea cruzando de lado a lado, hundida como la marca de un dedo que presiona sobre harina. Me quedé chocado, tratando de encontrar una explicación que no fuera vergonzosa. Quizá me moví dormido, quizá la colcha se atoró en la esquina del buró. Me levanté, estiré la tela, encendí la lámpara. El espejo, boca abajo, vibró apenas, como si algo hubiera pasado por debajo. Al segundo día comencé a soñar con agua. No era una pesadilla violenta. Era peor, un sueño silencioso en el que yo estaba de pie, en medio de un pasillo largo y sin puertas, donde la luz venía de ninguna parte y el piso, cubierto por una película de agua negra, reflejaba mis tobillos. El agua subía medio centímetro cada vez que parpadeaba. No avanzaba, no retrocedía. Solo subía. Me despertaba con la garganta seca, el corazón mecánico, y la convicción absurda de que al colgar las piernas por la orilla de la cama iba a sentir un charco frío. No le conté a nadie. No quería escucharme decirlo en voz alta. Pero las pequeñas cosas comenzaron a desajustarse. Olvidaba llaves que juraba haber dejado en el recibidor, en el trabajo, un reporte que yo había enviado desde la mañana no llegaba a ningún lado. Un compañero me escribió para reclamarme un comentario que, según él, le hice en la reunión de lunes, cuando yo estuve fuera ese día. Eran hechos mínimos, pero se acomodaban como piedras en el zapato. El domingo, mientras doblaba ropa,
escuché un golpe en la recámara, un golpe apagado, seco, contra la madera. El espejo, que yo seguía manteniendo boca abajo, estaba ahora boca arriba. No me atreví a tocarlo. Me vi reflejado en la superficie negra, apenas recortado por la luz. No era un reflejo claro, era una versión de mí mismo que parecía estar mirándome desde el fondo de una pecera iluminada por una vela. Esa noche, por primera vez, lo sostuve entre las manos. Tenía un peso extraño, más denso de lo que debería. La plata del marco raspaba la yema de mis dedos. Quise leer si había alguna inscripción, no la había. Lo acerqué a la lámpara para ver si presentaba grietas. La superficie no era lisa, bajo la luz aparecían vetas minúsculas como humo atrapado en el vidrio. Lo devolví al buró y apagué. Dormí mal. Soñé con un olor dulzón y rancio, como de flores marchitas en agua quieta. En el sueño, yo tocaba el espejo y del borde comenzaba a brotar un hilo de humo que se pegaba a mis dedos y caminaba hasta la muñeca como una telaraña húmeda. Me desperté con un sabor metálico en la boca. La recámara apestaba a agua de jarrón. Fui al baño, me enjuagué. De vuelta, vi algo que no sé cómo escribo sin que suene exagerado, el espejo estaba empañado por dentro. No había condensación en la habitación, no había humedad en la lámpara, ni en la ventana, ni en la madera. Solo el espejo estaba nublado, como si hubiera exhalado desde el fondo. Me acerqué con el teléfono para iluminarlo mejor y, al hacerlo, sentí la misma vibración tenue de la otra noche. Guardé el espejo en la bolsa de terciopelo del cofre, cerré el cordón y me quedé sentado en la cama con el cofre entre las manos, sin saber si estaba protegiéndome yo del objeto o al objeto de mí. Desde entonces, las coincidencias dejaron de serlo. En el trabajo, comenzaron a atribuirme errores que no eran míos. Un cliente envió un correo con mi nombre en copia, confirmando una llamada que, según él, sostuvimos esa mañana. Yo había pasado toda la mañana en la oficina, en silencio, corrigiendo tablas. La grabación de la central telefónica no mostraba nada. Esa misma semana, mi madre me llamó para decirme que se había quedado dormida frente a la televisión y despertó con la sensación de que alguien estaba sentado en el sillón, al lado de ella, respirando despacio. No conecté los puntos de inmediato, me resistí. Aún así, esa noche volví a soñar con el pasillo. El agua me llegó a las rodillas. Sentí el frío trepar como una enfermedad resignada. El domingo siguiente, con un cansancio que me hacía torpe, bajé el cofre al coche. Manejé sin destino claro y acabé estacionándome frente a una iglesia pequeña, de barrio, en la colonia. No entré. Me quedé afuera, mirando desde la banqueta a quienes entraban y salían, reconocí dos señoras del mercado, un señor con perro, un adolescente con audífonos que solo cruzó el atrio para cortar camino. Abrí el cofre como quien espera que el aire diluya un olor. Saqué la bolsa, saqué el espejo. Sentí de nuevo el peso que no corresponde. La superficie, a medianoche, parecía más profunda, más líquida. Me repetí que todo era sugestión, que estaba cansado, que la muerte de Remedios me había ablandado la cabeza. No entré con el espejo. En su lugar, cometí la imprudencia que aún hoy no termino de perdonarme, decidí dejarlo en mi casa, pero no en la recámara. Lo coloqué en la sala, sobre una repisa, dentro de la bolsa, y, por un impulso que solo puedo describir como un intento torpe de control, lo rodeé con sal. No había visto un ritual así, fue algo que recordé de una conversación vieja, quizá de una historia contada por un desconocido. Esa noche no soñé. Esa noche, en lugar de sueños, hubo un silencio tan perfecto que se volvió amenaza. El reloj del microondas marcaba las 2:12 cuando escuché, desde la sala, el sonido delicado de algo deslizándose sobre madera. No fue un golpe, no fue un paso. Fue el roce. El roce continuado de un objeto que arrastra su peso. Me quedé en la cama,
desvelado por una cobardía honesta. A las 6, cuando entró la primera luz, fui a la sala. La línea de sal estaba rota en un punto, como si alguien hubiera pasado un dedo, lentamente, sabiendo que yo iba a descubrirlo. La bolsa de terciopelo estaba abierta y el espejo, acostado, con el borde apoyado en el cenicero. Por un instante pensé que se había tratado de un temblor, pero esa madrugada no hubo. Acerqué la cara sin tocarlos, apenas lo suficiente para sospechar que el olor dulzón venía ahora, sin pudor, de la superficie negra. Recordé a Remedios, sus manos pequeñas, su afición a guardar recibos de décadas. Recordé que nadie había mencionado el cofre, que nadie lo extrañó. Decidí llevarlo con un sacerdote. No me interesaba si me creía o no. Necesitaba hacer algo que no dependiera de mi voluntad mal entrenada. Fui a la parroquia más cercana. Esperé en una banca del patio y, cuando vi al padre cruzar, con la prisa cansada de quien administra la fe ajena, me paré con el cofre como si cargara un gato arisco. Él escuchó sin interrumpirme. Yo no dije la palabra maldición. Dije malestar, dije pesadilla, dije frío. Él me dijo que podía bendecirlo, que podía bendecir mi casa, que, si yo lo deseaba, podía guardarlo un tiempo. Mientras hablaba, yo miraba el borde del cofre, la curvatura mínima de la madera. Accedí. Salí más liviano, pero no en paz. Esa noche tuve un último sueño. Yo estaba de nuevo en el pasillo. El agua ya me cubría el pecho. Al fondo, muy lejos, veía una sombra sentada frente a una mesa, con algo entre las manos. No me miraba. Simplemente sostenía el objeto con la calma de quien ha esperado mucho tiempo. El agua avanzó hasta la barbilla. Intenté gritar, no salió sonido. Entonces, desde esa distancia, la sombra levantó el espejo. No vi mi cara. Vi la sala de mi casa, vi la repisa con la sal rota, vi el reloj del microondas marcando las 2:12, vi mi recámara con la colcha hundida por una arruga que la luz de la madrugada no alcanza a disolver. Vi, por un segundo nada más, el patio de la casa de Remedios, el mosaico morado de jacaranda, y sobre ese mosaico, un charco oscuro, quieto, que dejó de reflejar el cielo cuando alguien se inclinó demasiado. Desperté con el corazón tan acelerado que me mareé. Fui hasta la parroquia en la primera hora de la mañana. Pregunté por el cofre. El sacristán buscó en una lista, rebuscó en un cuarto, me dijo que el padre había salido a una misa a una capilla y que regresaría en la tarde. Pregunté si el cofre estaba en la oficina. Me dijeron que no. Pedí hablar con el padre por teléfono. El sacristán marcó. Nadie contestó. A mediodía, llamaron a mi celular, que lo habían encontrado en el cuarto donde guardan ornamentos, pero que estaba abierto y que sobre el escritorio había una marca de sal. Salí de la oficina con un pudor ridículo, como si me hubieran cachado en una travesura. Les pedí, con voz que no reconocí, que se quedaran con todo. Que lo guardaran, que lo enterraran, que lo desarmaran. El sacristán me dijo que el padre decidiría. Asentí y me fui. Han pasado años. No volví a preguntar. A veces, al acostarme, siento un descenso brusco de la temperatura que no dura más de un minuto. A veces, a las 2:12, me despierto sin razón. A veces, en el borde del sueño, resuena el golpe apagado de algo que no cae, que solo cambia de posición. He aprendido a quedarme quieto, a respirar con la paciencia de quien guarda recibos de décadas. No sé qué fue el espejo. No sé de quién fue antes de Remedios. No sé si, en el fondo de esa superficie, alguien se sienta con calma, esperando que el agua suba. Lo que sé es que no hay objeto sin dueño, y que a veces la herencia no es una cosa, sino una habitación invisible que te acompaña, una más donde no conviene encender la luz. Y que, si existe la paz, quizá consista en aprender a cerrar la puerta sin mirar el reflejo.
hierro a mis espaldas. Me llamo Daniel, tengo 34 años y durante 2021 trabajé como vigilante nocturno en un conjunto de minibodegas en Tlaquepaque, al sur de Guadalajara. No fue un trabajo heroico ni emocionante, solo horas de pasillos metálicos, puertas enrollables que crujen con el aire, luces blancas que zumban sobre el concreto y el olor a polvo tibio que se pega a la garganta. Mi rutina era simple: rondines, bitácora, cámaras, termo de café y un radio que pocas veces sonaba para algo que no fuera un error de movimiento. Podría jurar que todo lo que contaré aquí sucedió tal cual, con fechas, con registros, con marcas en el piso. Digo podría jurar porque desde entonces duermo mal y hay noches en que la memoria parece una habitación con eco. El 14 de julio de 2021 nos avisaron que uno de los arrendatarios, un ingeniero de apellido Quirarte, había fallecido. La familia no se presentó a reclamar su bodega y el contrato quedó en el limbo. A la semana, el administrador me pidió revisar que no hubiera ruidos ni olores raros allí, una cortesía más que una obligación. Abrí el candado con una orden, subí la cortina y me recibió la oscuridad densa de un espacio cerrado demasiado tiempo. La linterna hizo un barrido lento. Había cajas de archivo, 2 estantes, una mesa plegable, un carrito de carga con ruedas de goma y, en medio, un cubo de metal del tamaño de un refrigerador, con esquinas redondeadas, asas industriales y una tapa atornillada con 12 tornillos hexagonales. El brillo no era nuevo, era de metal bien cuidado. En uno de los lados, un rótulo, retorno prohibido. Abajo, una etiqueta plástica con letras diminutas y números de serie. No olía mal. No había rastro de líquido. Solo un ligero zumbido, como el que hacen las fuentes de poder cuando te acercas demasiado la oreja. Cerré la bodega y noté algo fuera de lugar. Entre la puerta y el interior, en el concreto, había 2 huellas paralelas, como si algo muy pesado se hubiera arrastrado. Volví a abrir, iluminé las ruedas del carrito, las comparé con aquellas marcas. No eran iguales. Las huellas eran más anchas y tenían un rayado fino, casi de lija. Pasé el dedo y sentí el polvillo levantado. Me dije que quizá el administrador o el propio ingeniero habían movido el cubo antes. La idea no me gustó, pero la guardé. Esa noche, a la 1:17, el monitor de la cámara del pasillo mostró movimiento frente a la bodega 4B, la de Quirarte. Puse atención. La imagen en blanco y negro mostraba solo la cortina bajada y un parpadeo del fluorescente. Entonces, la cortina se arqueó hacia afuera 1 centímetro y volvió a su lugar, como si un cambio de presión la hubiera empujado. Tomé el radio, di el aviso y fui caminando. No escuché nada, pero al llegar, sentí una vibración leve en el aire, como cuando pasa un tren lejano. Apoyé la palma en la cortina y lo noté en los huesos, un zumbido agudo que parecía amarrar los nervios. No duró más de 2 respiraciones. Lo anoté en la bitácora con vergüenza. Cortina vibra por posible corriente de aire. Mentí para tener paz. Los días siguientes se hicieron pequeños por el cansancio. Cafés dobles, ojos rojos, rondines más largos para ahuyentar el sueño. La bodega 4B empezó a dar avisos aleatorios en el sistema. No siempre había parpadeos o vibraciones, a veces solo el indicador de movimiento sin nada evidente. Cuando abría para inspeccionar, el cubo seguía en el centro, sereno, ajeno. Pero cada visita dejaba una estela nueva, marcas rectas sobre el piso, de la bodega hacia la puerta, interrumpidas como si alguien las hubiera borrado deprisa. El carro de carga no se movía del mismo sitio. El polvo acumulado en las ruedas lo delataba. Un martes de lluvia, a media ronda, me animé a acercarme más. Toqué el metal. Estaba tibio. No quemaba, pero no era la temperatura del aire. Apoyé la oreja y escuché algo que me dejó helado, un pulso muy bajo, más lento que un motor, más exacto que una gotera.
Parecía un corazón, uno que contaba segundos con una disciplina insoportable. Me aparté, apagué la linterna y me quedé parado a oscuras. El zumbido creció medio tono y se volvió un pitido que raspó por dentro, un sonido que no venía de un punto, sino de todas partes del cubo, como si el metal entero lo emitiera. Lo sentí en los dientes. Por instinto, bajé la cortina de golpe y salí. En la bitácora escribí zumbido eléctrico anormal. El administrador me respondió por mensaje que podía desconectar la bodega desde el panel principal para ver si así deja de molestarte la licuadora. No había corriente en las bodegas, solo luz del pasillo. Era un chiste. No me río de eso. Dormir empezó a ser un trámite que nunca llegaba. En mi departamento, en una calle angosta de Santa María Tequepespan, me traté de convencer con explicaciones. La más amable decía que el cubo tenía dispositivos internos con baterías, quizás sensores de temperatura o humedad. La más cruel decía que yo ya había dado el primer paso, que tocarlo con la palma había sido como abrir una puerta adentro de mí. El tercer día sin dormir vi algo en el vidrio de mi ventana. No fue un rostro ni una sombra humana. Fue el reflejo de una esquina redondeada detrás de mí, la curva limpia del metal con el brillo exacto del cubo. Volteé despacio. No había nada. Pero en el vidrio, el reflejo se sostuvo un segundo más, como si fuera más lento que el mundo. El viernes por la noche un operador externo vino a tasar el contenido de 4B. Su trabajo, dijo, era preparar el inventario para subasta en caso de abandono. Le abrí. Vio el cubo, anotó, tomó fotos con su tablet. Preguntó si podía moverlo unos centímetros para medir. Le indiqué el carrito de carga. Usó cinchos. Cuando intentó elevar un costado, el cubo resistió como si fuese parte del piso. No era solo el peso, era una negativa física. Él sudó, maldijo, pidió ayuda. Lo acompañé, empujamos juntos. El cubo se dio lo justo para que dejara una nueva pareja de huellas paralelas desde su sitio hasta medio metro más cerca de la puerta. El operador parpadeó, alejó las manos y dijo que con eso tenía suficiente. Ese día, al cerrar, noté que su tablet había dejado de funcionar. Lo escuché en el estacionamiento tratando de reiniciarla, furioso. La noche del 20 de julio el panel marcó alarma a las 3:03. Llegué al pasillo y sentí, antes que nada, el olor a metal caliente, a ferretería y lluvia. La cortina de 4B vibraba. Abrí. El cubo estaba a 15 centímetros más cerca de la salida que en la tarde, con nuevas marcas frescas que cruzaban el trazo de las viejas. El piso parecía un cuaderno lleno de líneas. Me quedé en el umbral y escuché el pitido. Ya no era agudo y único. Eran 3 notas que se repetían como una frase aprendida. Sentí el patrón en los dedos. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Me di cuenta de que estaba sincronizado con mi respiración. Cuando contuve el aire, el pitido se quedó suspendido. Cuando exhalé, siguió. El cubo me estaba imitando o me estaba guiando. Retrocedí. Lo cerré. Planté los pies. Había un límite que no entendía y que, sin embargo, estaba dispuesto a defender. Intenté dejar el trabajo. Duré 2 turnos más y presenté la renuncia. Entregué el radio, dejé la bitácora llena de eufemismos y mentiras, recogí mi termo. La empresa me pidió un finiquito y un par de firmas. Yo acepté con alivio. En mi último recorrido, ya como quien se despide de un lugar, pasé frente a 4B y me permití un gesto ridículo, un toque con los nudillos a la cortina. El metal devolvió un golpe leve, 1, 2, 3, pausa. No sé si fue el viento, el edificio, mis huesos. Sonreí por reflejo y odié haber sonreído. Me fui caminando bajo un cielo sin estrellas. Esa noche sí dormí. 4 horas, pero dormí.
Al día siguiente, sábado, al abrir la puerta de mi departamento, tropecé con algo que no debía estar ahí. Era una marca doble, paralela, sobre las baldosas del descanso. Alguien había arrastrado un mueble o un electrodoméstico pesado. Mis vecinos nunca suben nada sin pedir ayuda. En mi puerta, a la altura exacta donde empieza el tapete, había un rayón fresco, una línea delgada, recta, que si la seguías con la vista te llevaba hacia el pasillo como la aguja de una brújula. El corazón me trabajó como si corriera. Entré, cerré, moví muebles contra la puerta, apagué luces, abrí el grifo para hacer ruido. Me senté en el piso. El pitido, apagado durante el día, comenzó en algún lugar que no pude ubicar. 1, 2, 3, pausa. Lo oí dentro de mis oídos. Lo sentí en el agua del vaso sobre la mesa, que vibraba lo suficiente para dibujar círculos mínimos. Pasé el domingo fuera, en casa de mi madre. No le conté. Preparó caldo, me preguntó por el trabajo. Respondí que bien y que ya no. Me insistió en que me quedara a dormir. No quise. Tenía que enfrentar algo, aunque no supiera qué. Volví a mi edificio con el estómago hecho un nudo. El pasillo olía a limpieza y humedad vieja. Mis marcas de arrastre seguían ahí, indecentes. Al meter la llave, un golpe bajo retumbó del otro lado, no un portazo, no una caída, sino el mismo golpe medido que conocía. Abrí. El cubo estaba en mi sala, junto a la ventana, con la tapa apuntando hacia arriba, como si la hubiera girado una grúa. Los tornillos hexagonales brillaban bajo la luz de la calle. No hubo cómo negar lo obvio. Cerré tras de mí y me acerqué, con el miedo en los dientes pero sin gritar. Pensé en llamar a alguien, ¿pero a quién? ¿Qué iba a decir? ¿Que una cosa que estuvo en una bodega ahora estaba en mi sala por arte de arrastre? Me senté frente a él, a 1 metro. Puse la palma sobre la tapa. Ya no estaba tibio. Estaba frío, un frío que mordía. El pitido se detuvo. Hubo un silencio tan limpio que creí que me había quedado sordo. Entonces escuché otra cosa, no un sonido, sino una continuidad. Como cuando apagas un ventilador y de pronto te das cuenta de que todo el tiempo hubo aire moviéndose. Esa continuidad era yo. Yo respirando. Yo tragando. Yo con las manos temblando. Yo pesado como el cubo. Comprendí que no había contenido que revisar, herramienta que buscara, ciencia fallida a la que culpar. El cubo era un espejo sin superficie, un molde que aprendía y que necesitaba un patrón. Lo había arrastrado desde la bodega hasta mi casa porque yo se lo permití, porque le di una cadencia, porque acepté su juego silencioso. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. La madrugada en Guadalajara tiene un modo de ladrar en los perros y de clavar las llantas de las patrullas en el pavimento que te avisa la hora sin reloj. Cuando la luz de la primera ruta entró por la ventana, el cubo emitió un solo tono grave, muy breve, como un adiós o un ya está. Me levanté con las piernas dormidas. Me acerqué a los tornillos. Uno tenía una muesca, como si hubieran intentado abrirlo con prisa. Tomé mis llaves, probé por inercia una cabeza que ni siquiera correspondía. No giró. Quise dejar de ser esa persona que abre puertas. Me alejé. Barrí marcas que no se borraron. Lavé el piso sin éxito. Me cambié de ropa. Salí. No volví a trabajar de noche. Tampoco volví a mudarme. El cubo sigue en la sala. Lo cubrí con una lona gruesa, comprada en el tianguis, como si taparlo lo hiciera menos presente. Las visitas no pasan del umbral y yo no pregunto si oyeron algo. Algunas noches, cuando el silencio se reparte del modo correcto, el pitido se alinea con mis pasos desde la recámara al baño. 1, 2, 3, pausa. Si me detengo, se detiene. Si acelero, acelera. No hay grito, no hay persecución, no hay sombra al fondo del pasillo.
Solo ese hierro que respira con mi pulmón. Si escribo esto es porque me cansé de mentirme. Llamé al administrador y le pregunté, con un rodeo torpe, si la familia de Quirarte habría querido algo de la bodega. Me dijo que no, que el ingeniero trabajó en proyectos de la universidad y que todo lo que no se reclamara se pondría en subasta. Me detuve antes de preguntar por el cubo. En la bitácora del 4B ya no hay avisos, me dijo. La bodega está vacía. Lo dijo sin malicia. Yo agradecí y colgué. No espero que me crean. Solo quiero dejar un registro para cuando mi respiración, por cualquier razón, falte. No sé si el cubo buscará otra cadencia entonces, o si por fin se abrirá, o si, peor, se quedará quieto para siempre en el mismo lugar en el que aprendí a negar lo que veía. En mi sala hay 2 rayas paralelas que no ceden al jabón, a la lija ni al tiempo. Comienzan en la puerta y se detienen a un palmo del metal tapado. Algunos días, en el brillo opaco de esas marcas, alcanzo a ver mi cara, deformada como si la empujara desde abajo un segundo rostro. Otros días, no veo nada, y eso asusta más. Esta no es una advertencia sobre no tocar lo que no entiendes. Ojalá fuera tan simple. Esto es apenas el recordatorio de que hay cosas que aprenden de nosotros sin pedir permiso. Cosas que encuentran la manera de respirarnos, de copiarnos el paso, de seguirnos por pasillos y escaleras hasta instalarse donde late lo cotidiano. Si un día sienten, detrás de ustedes, un compás que no estaba, no se volteen. Al detenerse, ustedes le enseñan el final. Y hay finales que el hierro aprende muy rápido. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. La foto que me borró. No colecciono antigüedades ni me sobran las supersticiones. Compro lo que puedo pagar, guardo lo que sirve, tiro lo que estorba. Por eso me sorprendió a mí mismo aquel domingo de 2016 en el Tianguis de San Juan Bosco, en León, cuando me quedé inmóvil frente a una Polaroid plegable, de cuero cuarteado y metal sin brillo. Tenía ese encanto inútil de los objetos que ya cumplieron su vida y sin embargo se niegan a desaparecer. El vendedor dijo que funcionaba. La levanté, sentí su peso tibio por el sol y la compré más por capricho que por interés real. Todavía olía a cajón, a casa encerrada. La puse en un estante del departamentito de la colonia Arvide como quien coloca una foto sin marco. Ahí se quedó, inclinada hacia un lado, boca plegada, como un animal dormido. Una semana después me acordé de ella al ver una caja de cartón enterrada entre cables, película caducada que había encontrado meses atrás en el mercado de pulgas de la estación. La fecha marcaba 2004. Aún así, probé. Saqué la cámara del estante a medianoche. El mecanismo hizo un clic áspero, el fuelle se despegó con un suspiro mecánico. Cargué el cartucho y, sin pretensión, apunté a la sala, sillón café gastado, la mesita con anillos de vasos, la puerta del pasillo abierta como siempre. Disparé. El zumbido eléctrico fue un insecto atrapado. Esperé con los dedos sucios el milagro químico. La imagen apareció deslavada, verdeada por el tiempo, pero reconocible. Solo un detalle no tenía explicación: la silla de la mesa estaba corrida hacia afuera, como si alguien se hubiese sentado un segundo antes. No estaba así en la realidad ni cuando disparé. Pensé en la imprecisión de mi memoria, en la torpeza de la película vencida. Me reí solo. Tomé otra. En esa, la puerta del pasillo parecía cerrada hasta casi tocar el marco. Al mirar la puerta real, seguía abierta. Volví a reírme, menos convencido. Acomodé la silla en su sitio, dejé la puerta tal cual y me fui a dormir tarde, guardando las 2 fotos bajo un libro para que no se arquearan.
A las 3:17 de la madrugada me despertó un chasquido, algo entre un bostezo eléctrico y un estornudo metálico. La palabra que me vino fue rodillos. No quise levantarme. El zumbido breve se repitió, luego silencio. Me quedé escuchando mi respiración y el motor del refrigerador. Dormí a ratos hasta el amanecer. Al asomarme a la sala vi una tercera fotografía expulsada de la Polaroid, recién seca sobre la mesita. En ella, la puerta del pasillo estaba sellada y la silla, corrida del todo, pegada al respaldo, apuntando hacia la cámara. En el borde inferior, casi por azar, el reloj barato de pared que cuelga junto al pasillo marcaba las 3:17. Me dije que el cartucho tendría resortes flojos, que el disparador podría liberarse con cualquier vibración. Guardé la cámara en una caja y la llevé con un técnico que repara cosas que ya nadie usa. Me habló de contactos, de baterías integradas en el cartucho, de piezas que a veces se sulfatan. Me la devolvió sin cobrar y con un gesto de disculpa de quien ya no cree en su oficio. Le puse película nueva, esta vez reciente. Decidí dejarla sobre la mesa, sin cargarla ni tocarla, como quien vigila un gato arisco. Esa noche, 3:17 de la mañana, el mismo zumbido. Me levanté con un enojo que no era solo sueño. La cámara, cerrada, había expulsado otra foto. Ningún disparo, ningún peso encima. La imagen estaba limpia, equilibrada, sin los verdes de lo vencido. La silla seguía ahí, ahora vuelta contra el respaldo, como si esperara. La puerta del pasillo mostraba una franja negra, no sombra, sin ausencia, un borde que no pertenecía al departamento. El mismo reloj clavado en la misma hora. Desde entonces las fotos comenzaron a dictar cambios que aún no habían ocurrido. Si una lámpara aparecía apagada en la foto, al día siguiente la encontraba fundida. Si una ventana se veía entreabierta, terminaba resbalándose por su cuenta horas después, aunque yo jurara haberla empujado hasta el tope. La cámara no registraba lo que veía. Se adelantaba con crueldad doméstica. Negué todo lo que pude. Coloqué cinta en la tapa del cartucho. La reforcé con una liga. El mecanismo no debería expulsar nada. A las 3:17, el mismo zumbido, la misma bofetada de papel blanco saliendo por una rendija. La liga todavía en su lugar. La cinta sin cortar. La foto, precisa. Cuando intento explicar por qué no tiré la cámara a la basura desde el primer susto, la respuesta es vergonzosa. La curiosidad es una goma que pega las manos. Fui acumulando las fotos en una caja de zapatos, ordenadas por noche, con notas al reverso escritas a lápiz. Noté un patrón, cada semana faltaba una. Los lunes, siempre la tercera. No había huecos en la secuencia de noches, solo en los grupos, domingo con 2, lunes con un ausente, martes con 3. Revisé el suelo, el respaldo del sillón, debajo del refrigerador. Nada. Algo se estaba quedando con una imagen que no era mía. Comencé a mover cosas antes de dormir. Cerraba la puerta del pasillo con seguro. Ponía la silla arriba de la mesa. Guardaba el reloj en un cajón. Me prometí dormir fuera de casa, pero el trabajo me mantenía atado y el cansancio engaña. El lunes siguiente, la foto que siempre faltaba apareció sin que yo la buscara. Estaba pegada con humedad en la parte interior de la puerta del refri. Retrataba mi recámara desde un ángulo alto imposible para una cámara sobre la mesa. En la cama yo dormía con la boca abierta. El reloj de alarma en el buró marcaba 3:17. Sobre la almohada, una sombra cilíndrica que se cortaba del cuadro antes de revelar su origen. Como si alguien hubiera entrado con la cámara a registrarme desde el techo. Empaqué la Polaroid en una mochila y me fui en la madrugada a la presa del Palote, al Parque Metropolitano. Caminé por el borde de agua negra con los tenis hundiéndose en lodo. Lancé la cámara lo más lejos que pude. El golpe contra el agua fue tosco y breve.
Saqué los cartuchos de película del bolsillo y los tiré de a uno. En el trayecto de vuelta a casa me dolía el estómago, tal vez por haber desayunado nada. Abrí la puerta y me reí sin voz. La Polaroid estaba en la mesa, chorreando un hilo fino de agua que no dejó mancha. Entre las patas de la silla, un cartucho intacto. Dejé de discutir con la lógica. Llamé a una amiga que se dedica a limpiar casas y templos, no por religión, sino por paciencia. Me dijo que a veces bastaba con negar la atención. Cubrí la cámara con una tela parda y durante 2 noches no miré el reloj cuando despertaba. Los zumbidos siguieron. Las fotos también, deslizándose como lengua por bajo de la tela. Me mudé a un departamento más lejos, rumbo a San Juan de Dios, alquilado sin contrato. No me llevé la cámara. Cerré con llave y entregué las llaves en silencio. La primera madrugada en el nuevo lugar, el zumbido sonó a la misma hora. La Polaroid esperaba en el fregadero, cubierta de un polvo que no era polvo, sino ceniza fina. En la caja de zapatos, que también estaba ahí, faltaba otra foto. Este detalle, el de la foto ausente, fue el que terminó de quebrarme. Ya no eran accidentes, ni imanes, ni películas caprichosas. Alguien, o algo, coleccionaba coherencia. La foto que faltaba era siempre la más íntima, la que ningún invitado debía ver. Una noche decidí no dormir. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, la cámara frente a mí como un animal que pudiera entender órdenes. A las 3:17 la bocaza se abrió sola. La lámina blanca se asomó y salió con elegancia de papel regalo. La vi ennegrecerse, aclararse, apretar sombras en los bordes, levantar detalles en el centro. Me vi a mí mismo, sentado como estaba, los ojos abiertos y algo de brillo en la frente. Tras mi hombro derecho, el pasillo que no existía en el nuevo departamento. La puerta que había en el otro. El reloj que me negué a colgar. Comprendí que no importaba el lugar. La cámara no fotografiaba la casa. Fotografiaba la costumbre de mis casas. No hubo voces ni golpes. No hubo un sacerdote ni un chamán a quien culpar o agradecer. Solo fotos que iban armando una historia sin mí. A los 15 días el ritual se afianzó. 3 imágenes por madrugada, salvo los lunes. Separé las pilas por semanas. La tercera semana comenzó a fallar el papel. Algunas nacían con una marca de dedos en la esquina, como si una mano húmeda las hubiera sostenido desde dentro. La textura del dedo se veía con una claridad indecente. La cuarta semana apareció por primera vez mi ventana con el vidrio roto en la foto del martes. Ese martes al mediodía, un pájaro torpe chocó y dejó un hilo de sangre. Ya no dudé de nada. Junté todas las fotos y las guardé en la mochila con la Polaroid, como se guarda un perro que ya mordió. No pretendo advertirle a nadie. Nadie hace caso de historias así. Solo dejo asentado lo que ocurrió la madrugada en que no hubo zumbido. Eran las 3:17 por mi teléfono y la cámara permanecía quieta. Me quedé sentado, esperando. Desde la cocina llegó un olor leve, como de cuarto viejo después de lluvia. Fui hasta la mesa. Sobre ella, sin haber zumbido ni clic, había una foto seca. Retrataba el exterior de mi edificio, desde la banqueta de enfrente. En la ventana del segundo piso, mi ventana, había alguien asomado. Cuerpo desenfocado, frente definida, ojos nítidos. Yo. Me vi mirándome. La sensación de caída que siguió fue física. Tragarse una escalera. No pude arrancar la vista de esos ojos que no eran míos pero eran idénticos. En el borde de la foto, con lápiz, como las notas que escribo, una sola palabra que no escribí yo, lunes. Ese lunes faltó la tercera foto. No la he encontrado. No sé qué contiene ni desde dónde me observa. He cambiado otra vez de casa. Me llevo lo imprescindible. No toco la cámara, pero siempre la encuentro cuando abro una caja distinta.
no puedo demostrar nada. Solo conservo el hábito de mirar el reloj a las 3:17 y de aguantar la respiración un segundo, por si el papel decide volver a salir y mostrarme lo que todavía no pasa. No duermo mejor. Tampoco peor. Es un filo que sostiene todo. Hay quien piensa que los objetos malditos están llenos de cadenas o de palabras raras. Yo aprendí que basta una boca que traga luz y la devuelve en retazos. La Polaroid no quiere mi sangre ni mi dinero. Quiere mis ausencias. Junta mis gestos. Colecciona el centímetro en que cambio de lugar la silla, el grado en que cierro la puerta, el instante en que exhalo. Tal vez, cuando complete su álbum, yo deje de aparecer en los espejos. Tal vez ya pasó y todavía no me doy cuenta. Si se cruzan con una cámara vieja que se abre sola, no la toquen. Si la foto que les falta es siempre la misma noche, no la busquen. Hay imágenes que, cuando por fin se revelan, nos revelan a nosotros como un error cuidadosamente recortado. Y ya no hay manera de volver a pegarlo. La peineta de luto. Me llamo Darío y lo que voy a contar ocurrió en 2021 en la casa de mi madre en el barrio de San Román, en Campeche. No sé si todo puede explicarse con palabras, pero desde entonces duermo con las luces encendidas y evito los espejos antiguos. El objeto existió, lo tuve en mis manos, lo traje a mi cuarto. A veces pienso que todavía lo escucho cuando el viento sopla desde la bahía. Mi tía Lucina murió en plena pandemia. No era una mujer afectuosa, aunque siempre tuvo una presencia imponente, vestía de negro, peinados tirantes, un caminar seco que hacía chasquear el tacón en los pasillos. Era la última de una rama familiar que nadie frecuentaba. Vivía en una casona estrecha, con techos altos y un olor persistente a alcanfor. Cuando la autoridad nos permitió entrar a ordenar sus cosas, el notario abrió un cofre de madera con herrajes gastados y, entre documentos, apareció la peineta. Era grande y pesada, de carey antiguo, tallada con una filigrana que parecía un encaje mineral. Al tacto estaba tibia, como si hubiera estado guardada contra la nuca de alguien. La base era oscura, casi negra, las púas, largas y afiladas, parecían colmillos. En el borde superior corría una banda de oro con una inscripción diminuta, apenas legible. Me dijeron que era del siglo XIX, quizá anterior, que había pasado de las manos de una bisabuela a otra y que Lucina la usaba en funerales y misas de difuntos. Nadie la quería. A mí me la asignaron con un gesto de alivio, como si me quitaran de encima una obligación. La acepté, no por cariño, sino por curiosidad. La llevé a mi cuarto, la puse sobre la cómoda frente al espejo, y por un momento la habitación pareció más estrecha. La luz de la tarde se volvió cobre y los contornos afilaron sus sombras. No soy impresionable, pensé. Limpié el polvo con una tela suave y saqué el celular para fotografiarla. En la pantalla noté una irregularidad en la banda de oro. No se leía bien, pero la inscripción repetía 3 palabras separadas por cruces diminutas. Acerqué los dedos. En cuanto rozaron el metal sentí un cosquilleo que subió por la muñeca. Retiré la mano y me reí de mí mismo. Esa noche, sin embargo, me costó dormir. No hubo voces ni golpes. Solo un peso recostado sobre la nuca, invisible, como si alguien me sujetara el cabello que no tengo. Me desperté sudando, la camiseta pegada al cuello. Fui al baño, encendí la luz y vi la piel enrojecida en la parte baja del cráneo, marcas finas y paralelas, como trazos de peineta. Me pasé agua fría. Volví a la cama sin ver el espejo. Dormí de lado, encogido, atento a cualquier crujido. Al amanecer me hice el valiente y me paré frente a la cómoda. La peineta, inerte, brillaba con un brillo húmedo que la luz no explicaba. La llevé a una joyería del centro para que la revisaran. El joyero, un hombre viejo con lupa permanentemente colgada,
me dijo que el carey era auténtico y muy antiguo, que la banda de oro valía lo suyo, que no debía exponerla al sol. Evitó tocar las púas, cada vez que la giraba, lo hacía sujetándola por el extremo calado. Le pregunté si podía leer la inscripción. Entornó los ojos y, con voz baja, dijo 3 palabras en latín que no quise memorizar. Añadió que no estaba seguro del tercero, que tal vez era un apellido. Enseguida me ofreció comprarla. Me negué, más por orgullo que por prudencia. Esa tarde, mientras trabajaba desde el comedor, mi madre me preguntó por qué olía a pelo quemado. Revisamos la estufa, la plancha, las conexiones. Nada. El olor venía de mi cuarto. Abrí la puerta y la ráfaga me golpeó en la cara, ese aroma dulce y rancio que deja un mechón ardiendo a escondidas. La peineta seguía sobre la cómoda, intacta, pero el espejo estaba empañado por dentro, como si lo hubieran respirado. Acerqué la mano al vidrio y sentí frío. Bajé la mirada. Sobre el mueble había pequeños fragmentos de algo oscuro, casi ceniza. Los soplé y se deshicieron. Las noches siguientes se volvieron un catálogo de sensaciones precisas. El peso en la nuca regresó, a veces acompañado por un leve tirón de cabello imaginario. En otras ocasiones, justo antes de dormirme, una sombra estrecha pasaba entre la puerta y la cama, avanzaba sin sonido y se detenía en mis pies. No intentaba hablar. Se quedaba. Yo contenía la respiración hasta que amanecía, y entonces el recuerdo era tan nítido que me dolían las plantas de los pies. Soñé con una mujer que no veía de frente. Solo la parte posterior de su cabeza, el peinado estirado, la peineta clavada como una corona de espinas. Caminaba por el corredor de una hacienda y los bordes de su mantilla rozaban las paredes sin tocarlas. La seguía a distancia, sin alcanzarla. Al final del corredor, una puerta abierta a un patio blanco. Ella se detenía, giraba un poco, y en el espejo del zaguán yo me veía a mí, con la peineta puesta. No quise dormir en casa unos días. Me quedé en el estudio de un amigo cerca de las 59, fingiendo que necesitaba silencio para trabajar. Al tercer día regresé a buscar ropa. La peineta no estaba. No estaba sobre la cómoda ni en el cajón donde la guardaba por las tardes. Sentí un alivio absurdo seguido de un terror seco. No tenerla a la vista no significaba que se hubiera ido. Abrí el closet, revisé entre camisas, toqué el fondo de las cajas. Nada. En el suelo, junto a la cama, había líneas rojas en el parquet, curvas dibujadas con un objeto puntiagudo. Eran trazos torpes, pero formaban un patrón repetido, 3 cruces pequeñas que separaban palabras, como en la banda de oro. Esa noche decidí deshacerme de ella. Llamé a un anticuario conocido y, sin entrar en detalles, le pedí consejo. Dijo lo obvio: jamás la vendas a alguien que te importa. Si quieres romper el vínculo, entrégala a la iglesia o a un museo, pero no la destruyas en casa. No le hablé del olor, ni de los sueños, ni de las marcas. Solo asentí. Pasé horas buscando, hasta que, de madrugada, vi mi silueta recortada en el espejo y algo más detrás, un reflejo que no ocupaba el lugar correcto. Era como si, a mi espalda, al borde de la imagen, hubiera otra nuca ligeramente más alta. Me quedé helado. Giré y no había nadie. Volví a mirar y, clavada en el vidrio, estaba la peineta. No colgada ni apoyada, atravesaba el espejo hasta la mitad del calado, como si el vidrio fuera blando. No sé cómo describirlo sin sonar delirante. La saqué con cuidado. El espejo no se rompió. La sentí caliente, palpitante, y por un segundo tuve la certeza de que la sostenía en una cabeza ajena. La envolví en una bolsa de tela y salí a la calle. En el muelle, el aire salado me alivió un poco. Caminé hasta la capilla del barrio, toqué la puerta trasera donde vive el sacristán. No era hora de molestar a nadie, y sin embargo toqué. Nadie abrió.
Me quedé sentado en la banqueta hasta que clareó. Cuando por fin entró gente, dejé la bolsa sobre el reclinatorio, con una nota que no decía nada comprometedor. Me fui rápido. Creí que se había terminado. Las marcas desaparecieron. El olor se atenuó. Dormí mejor una semana. Una tarde, sin embargo, mi madre me llamó al cuarto con el ceño fruncido. Al abrir, el aire estaba pesado, cargado de calor muerto. Sobre la cómoda, donde antes descansaba la peineta, descansaba ahora una mantilla negra cuidadosamente doblada. No pertenecía a nadie de la casa. No era de Lucina, no era nuestra. La toqué con la punta de los dedos y sentí la misma tibieza viscosa. Adentro, entre el encaje, había un mechón de cabello gris, amarrado con un hilo dorado. Volví a la capilla de inmediato. El sacristán me dijo que no había visto ninguna bolsa, que no se recibe nada sin registro, que quizá algún devoto la tomó. No insistí. Me dio vergüenza. Pero, mientras hablaba, vi detrás del altar un cuadro antiguo con marcos dorados, recién colgado. Representaba a una mujer de luto, de espaldas, con una peineta enorme que sostenía una mantilla. Sentí que el aire se me iba. El sacristán dijo que era una donación anónima, que la encontraron por la mañana. No pude apartar la vista de la peineta pintada, del brillo oscuro de su calado, idéntico al que tuve entre las manos. Le di las gracias y me fui. De noche, la casa pareció inclinarse hacia mi cuarto. La mantilla seguía donde la dejé y el mechón también. Intenté prender un cirio que mi abuela guardaba para los apagones. La flama no se sostenía. Encendí el ventilador y el movimiento del aire levantó los bordes del encaje como si respirara. Me senté en la orilla de la cama y cerré los ojos. No recé. No supe a quién pedirle. El tirón en la nuca volvió, más firme, más decidido, y el calor se concentró justo donde el cabello se reunirá para ser trenzado. Abrí los ojos y vi mi sombra sobre la pared, en el contorno de mi cabeza algo crecía, curvo, con dientes de sombra, como una corona. No me levanté. No grité. No pude. Apreté las manos contra el colchón y conté mi respiración, 1, 2, 3. El tirón se volvió presión, y la presión punzada, y la punzada ardor. Cuando por fin logré moverme, fui al baño tambaleándome y me miré en el espejo con la luz blanca, directa. Donde se encuentra la base del cráneo había marcas nuevas, más profundas, y una de ellas había sangrado lo suficiente para dibujar una media luna. Me enjugué con agua y, por pura inercia, incliné la cabeza hacia atrás, como quien ofrece la nuca a manos ajenas. Al día siguiente llevé la mantilla a una fundición de las afueras. Dije que era encaje con un hilo de oro incrustado, que necesitaba separar el metal. El encargado, pragmático, la metió en un horno con otros restos. El olor, otra vez, llenó la nave. Cerré los ojos. No hubo gritos ni golpes en las paredes. Solo ese aroma denso que corta la saliva. Salí con una barra de oro pequeña, irregular, estriada como si algo la hubiera arañado desde dentro. La dejé en la oficina parroquial sin una palabra. Firmé como donante anónimo. Desde entonces la casa ya no huele a quemado. Puedo dormir, a ratos. A veces, mientras me lavo los dientes, me parece ver que en el espejo mi nuca está más erguida de lo normal, como sostenida por una mano que no se ve. Otras noches, en el silencio previo a la madrugada, escucho el roce de púa sobre vidrio, una caricia que no llega a romper, un ensayo de arañazo. He cambiado el espejo de sitio. He vendido la cómoda. He puesto cortinas nuevas. En la capilla, el cuadro de la mujer de luto sigue colgado. Nadie puede asegurar la procedencia. Yo tampoco. Las 3 palabras de la inscripción regresan en sueños aunque me niegue a recordarlas. Al despertar no las repito,
pero tengo la sensación de que el cuerpo las conoce. Cuando me llevan prisa y me amarro el cabello inexistente, un gesto absurdo, siento la presencia de un objeto pesado que nunca volveré a tocar. Camino derecho, la nuca tensa, los hombros apretados, como si llevara una corona que nadie ve. A veces pasa una mujer por la banqueta, vestida de negro, y me atraviesa con la indiferencia de quien ya no distingue a los vivos de los muertos. No me dirige palabra. No hace falta. Si cierro los ojos puedo encontrar la textura exacta del carey antiguo, su tibieza, la resistencia exquisita de cada púa. Puedo sentir el aire de la bahía arrastrando cenizas que no son cenizas. Puedo escuchar, muy quedado, casi compasivo, el chasquido de un tacón que se acerca a mi espalda y se detiene, como esperando a que me siente para peinarme. No lo hago. Me mantengo de pie hasta que el cuerpo tiembla. Me digo que lo que se dona deja de pertenecer. Me repito que lo que se funde se olvida. Lo digo sin creerlo. La nuca, cada tanto, responde con una punzada breve, exacta, obediente, como si una madre invisible me ordenara mantenerme presentable para el último retrato. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.